Reciban un cordial saludo. Este video tiene como finalidad ahondar un poco más en el tema de rastreo de anticuerpos irregulares, tanto en donantes como en pacientes. Mi nombre es Alejandro Gil Betancourt, soy microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia y seré el encargado de esta charla. Como se menciona en el texto, el rastreo de anticuerpos irregulares tiene como finalidad o como principal objetivo detectar aquellos anticuerpos presentes en el donante o en el paciente que puedan destruir los glóbulos rojos. En el caso de los donantes, tiene como finalidad encontrar aquellos anticuerpos que puedan, en el caso de los componentes plasmáticos, puedan destruir, si se transfunden, los glóbulos rojos del paciente. En el caso contrario, cuando se realiza en los pacientes, tiene como finalidad encontrar si el paciente o esta persona presenta anticuerpos contra los eritrocitos que se pretenden transfundir. Por tanto, disminuir la calidad, digámoslo así, terapéutica de la transfusión. Como se mencionó anteriormente, para realizar este rastreo de anticuerpos se realizan o se utilizan unos paneles celulares, los cuales tienen una dotación antigénica adecuada. ¿Qué quiere decir? Es una dotación que tiene una cantidad de antígenos determinados y de esta forma poder realizar un rastreo de una forma más eficiente. Son células altamente sensibles debido a que permiten detectar pequeñas cantidades de anticuerpos y son específicas debido a que estas células tienen en su membrana una carga antigénica, unos antígenos que son específicos para aquellos anticuerpos que pretende detectar. Los criterios de selección o criterios de configuración son muy rigurosos y deben asegurar tanto la detección de todos los anticuerpos clínicamente significativos y evitar aquellos anticuerpos que no son clínicamente significativos. Es importante mencionar también que para el sistema MNS es el sistema RH, el DAFI y el sistema MNS se debe contar con una carga antigénica que sea homocigota. Tenemos el caso del CEP mayúscula, el cual las células número 1 van a ser positivas para ese C grande, mientras que van a ser negativas para el C chico, brindando así el estado de homocigosis en este. Lo mismo para el E chico, va a ser homocigota como tenemos acá. Tenemos que este es el resultado del antigrama. Por lo tanto, para el sistema RH, este donante va a tener homocigosis en el C grande y homocigosis en el E chico. Por el contrario, tenemos que las células número 2 van a ser positivas para el C pequeño y positivas para el E grande, brindando homocigosis en este caso. Aquí tenemos igualmente el estado de homocigosis en el DAFI-A y el estado de homocigosis en células 2, mientras que las células 3 tenemos que presentan heterocigosis en estos antígenos, pero como ya se cumple ese estado de homocigosis en las células para el antígeno DAFI-A en las células 1, para el DAFI-B en las células número 2, ya para las células 3 ya no importaría si se cumple o no. Estas células son de origen humano, son diluidas aproximadamente entre el 2 al 5%, vienen con una solución tamponada al 0.8% y se les agrega igualmente antibióticos con el fin de evitar la contaminación bacteriana durante el tiempo durante el cual estos reactivos van a ser conservados, con el fin de evitar la contaminación de estas células. La fecha de vencimiento puede variar aproximadamente de 20, 25 a 30 días, dependiendo de la casa comercial. El tiempo aproximado es de 25 días. Igualmente, como se mencionó también en el texto, para la detección de anticuerpos en donantes se pueden utilizar células pool, las cuales son la suma de varios donantes. ¿Qué quiere decir? Es que a varias personas se les realiza un perfil antigénico, se suman en un solo vial y se utiliza por tanto un solo vial para esta detección. Por lo tanto, en estas células no se conoce cuál es la carga antigénica en el vial. Sencillamente nos permite conocer si el rastreo de anticuerpos irregulares es positivo o es negativo. Caso contrario ocurre en los pacientes. Para los pacientes se deben de utilizar células mínimo células 1 y 2 o células 1, 2 y 3. Cada una de estas células 1, 2 y 3, van a ser de un donante específico. A este donante se le realiza un perfil antigénico ampliado con el fin de conocer cuál es la presentación antigénica de sus glóbulos rojos para los antígenos de mayor significancia clínica. Tenemos por tanto que para conocer ese fenotipo, en este caso, cada signo más nos va a decir que el donante
o la persona que está dando sus glóbulos rojos para realizar el RAI es positivo para el antígeno. Tenemos por tanto que como este donante es positivo para el antígeno D, va a ser en su RH positivo. Va a ser positivo para el antígeno C grande, como ya se mencionó, igualmente para el resto de antígenos. Quiere decir que este donante en cada signo positivo va a ser presencia del antígeno y el 0 va a ser la ausencia del antígeno contrario. Y esto nos va a permitir, por tanto, la detección final de anticuerpos. Igualmente es importante mencionar que este examen pretende encontrar los anticuerpos irregulares. Por lo tanto, deben de ser del grupo O, con el fin de evitar que existan reacciones con los anticuerpos que son naturales y de esta forma pues emitir resultados que no sean los adecuados para los anticuerpos irregulares. Entonces tenemos que este es un donante, células 2 van a ser de un segundo donante y las células 3 de un donante totalmente diferente. Y al tener esta configuración antigénica nos va a brindar esta diferencia y posiblemente encontrar de una forma más rápida este rastreo de anticuerpos. Como se mencionó, este es un antigrama. El antigrama es un documento que nos permite conocer o nos da a entender cuál es ese perfil, con ese perfil de este donante. Mientras que en las células pool ese perfil no es conocido, no se puede conocer debido a que como es una mezcla no nos da a entender con mayor viabilidad cuál es la carga de antígenos. Les recuerdo que cuando se habla en este caso de donante, no es el donante normal que va a un banco de sangre. Estos son donantes que van a la casa comercial, se les extrae una cantidad determinada de glóbulos rojos y al conocer, se le realiza el fenotipo, se conoce esa carga antigénica y posteriormente son utilizadas para el rastreo de anticuerpos. Para el caso de las células 1, 2 y 3 tenemos 3 donantes y cuando son células para la identificación de anticuerpos del 1 al 11 pues van a ser 11 donantes diferentes. Inclusive existen paneles ampliados de 13, 15, 18, inclusive hasta 18 células. Para la detección o para conocer cuál es el resultado, los antigramas vienen con un pequeño apartado para anotar, digamos, los resultados obtenidos, sea tanto en la parte del CUMS indirecto, si se agregan enzimas o si se utilizan una temperatura diferente de incubación a la temperatura de 37 grados, en este caso 4 grados. Para efectos prácticos, aquí vamos a utilizar dos columnas para la parte enzimática para dar a conocer un poco más la utilización de los diferentes reactivos que se pueden tener en los bancos de sangre y de esta forma identificar con mayor seguridad el anticuerpo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, por tanto, de un resultado de un paciente al cual se le realizó el rastreo de anticuerpos irregulares con un resultado positivo. Para la identificación se utiliza una técnica que se llama la técnica de exclusión o eliminación. Esta técnica consiste en encontrar si existe reacción entre el plasma del donante o del paciente, en este caso vamos a hablar siempre de pacientes, y los glóbulos rojos de los donantes. Por tanto, si hay ausencia de reacción, quiere decir que no hubo unión entre el anticuerpo que nos brinda el paciente y el antígeno positivo que nos brinda el donante. Si no hay reacción, significa que a pesar de que existe el antígeno, no hay reacción porque no existe el anticuerpo. Como no hay unión, no va a haber aglutinación y por tanto el resultado va a ser negativo. Por lo tanto, tenemos que, como no hubo unión en las células 1, vamos a excluir aquellos antígenos que al momento no hubo reacción y al no haber reacción, pues no va a haber esa unión. Entonces vamos a descartar aquellos posibles anticuerpos. Me explico. Cuando hablamos de forma horizontal, estamos hablando de que este donante nos presentó el antígeno. Pero cuando ya hablamos de esta parte de forma vertical, significa que esta es la configuración que tiene que tener el resultado del donante, del paciente,
en su configuración, en los resultados de las células, tiene que dar este resultado, coincidir con este. En esto es muy sencillo en los casos que se presenta solamente un anticuerpo. Obviamente, si se presentan dos o más, podemos tener resultados positivos para las tres células. Entonces vamos a comenzar aquellos anticuerpos, a eliminar aquellos anticuerpos en los cuales no hubo reacción. Entonces tenemos que, como no hubo reacción positiva con las células 1 en el D, vamos a eliminar por tanto el anti-D. Quiere decir que este paciente no va a tener un anti-D. No hubo unión anticuerpo, por lo tanto esta configuración no va a ser similar en esta parte de células 1, 2 y 3 a esta. Entonces eliminamos el D. Continuamos con el C. Como no hubo reacción, quiere decir que podemos excluir. Tenemos que el resultado, como en este no hay antígeno y aquí no hay anticuerpo, no podemos descartar el E. No podemos descartar el C porque tenemos que no hubo reacción, no hay antígeno, no hay anticuerpo, no hay reacción, no hay aglutinación, por lo tanto el resultado es negativo. Podemos excluir el E porque si en este caso, este donante tiene este antígeno y a pesar de que hay el antígeno, como no está el anticuerpo, entonces no va a haber reacción, podemos excluirlo. Lo mismo podemos excluir el CW, podríamos igualmente excluir el KEL, no lo podemos excluir por lo ya mencionado, no excluimos el K minúscula o el silano, podemos eliminar el KPB, podemos eliminar el DAFI, el GKB también lo podemos eliminar, el P, el N, el S, el S mayúscula y el S minúscula y el Luteran B. Ya pasamos a visualizar las células 2. Entonces, en este caso ya no vamos a ir uno por uno. ¿Por qué? Porque ya tenemos una exclusión de algunos. Simplemente vamos a ir a visualizar los resultados que son negativos por el momento. Quiere decir, vamos a mirar el E. Hay reacción positiva en el E, hay reacción positiva en el anticuerpo, quiere decir que hubo unión de un antígeno, no sabemos si es este, con este anticuerpo, por lo tanto no lo podemos excluir. No podemos excluir el C chico, podemos excluir el KEL debido a que hubo una reacción positiva. Obviamente, si hay una reacción positiva, significa que hubo unión antígeno-anticuerpo. Como tenemos acá solamente el anticuerpo, no va a haber la unión con el antígeno, por lo tanto se puede eliminar. Podemos eliminar el KPA, debido a que hay anticuerpo, no hay antígeno. No podemos eliminar ni el DAFI-B ni el GKA. Podemos eliminar el Lewis B y el Luteran A, lo mismo que el XGA. Ya vamos con las células 3. Tenemos que, como hubo una reacción en células 3 positiva y no hay antígeno, podríamos eliminar el E. Este donante no nos brinda el antígeno E, pero aún así hubo positivo en la reacción. Hubo reacción acá, no los podemos eliminar. Vemos que hay positividad del antígeno, positividad del anticuerpo, lo mismo para el GKA. Podríamos eliminar el Lewis A debido a que no hubo unión, no hay antígeno, pero hay anticuerpo. No podemos eliminar el M. Por lo tanto, tenemos que, como se mencionó, existe una gran posibilidad de que los anticuerpos que están implicados en esta reacción sean el C minúscula, el M también podría estar implicado, y sería posteriormente realizar una identificación de anticuerpos regulares que nos brinda un panel muchísimo más alto, son 11 células. Por lo tanto, con esas 11 células esas 11 células podrían ayudar a dilucidar los anticuerpos que están implicados. Podrían ser estos anticuerpos, ¿cierto? Nos podrían ayudar más porque son más células. Entonces vemos que el patrón es similar. Células 1 negativas, células 2 positivas y células 3 positivas.
Podemos igualmente ayudarnos, como mencioné, vamos a utilizar esta parte como ejemplo. Si agregáramos enzima a la reacción o este panel fuera un panel enzimático, quiere decir que las células ya vienen tratadas previamente con enzimas. Si el resultado es positivo, podríamos por tanto decir que estas células van a ser, podríamos eliminar, por tanto, el DAFI lo podríamos eliminar y podríamos eliminar el MNS. ¿Por qué? Porque como se observó en el texto, las enzimas pueden ayudarnos a eliminar aquellos antígenos que son de algunos grupos, el grupo del MNS, principalmente el M y el N, el del DAFI y entre otros, ¿cierto? Y nos puede potenciar la reacción de otros, como en el sistema RH y en el sistema KIT. Por lo tanto, si aquí obtenemos un resultado positivo en mayores cruces, podríamos decir que eliminamos aquellos en los que el panel podría eliminar o destruir esos antígenos, pero nos aumenta algunos, ¿cierto? Por el contrario, si posterior al tratamiento con enzimas vemos que el resultado es negativo, entonces podríamos, por el contrario, decir que no son anticuerpos del RH ni anticuerpos del GK. ¿Por qué? Porque como mencionamos antes, estos anticuerpos se ven potenciados por la reacción de las enzimas, mientras que como en la reacción de Combs indirecto nos dio positiva, tratamos con enzimas, quiere decir que se destruyeron esos antígenos inicialmente. Entonces, como se destruyó el antígeno, el anticuerpo ya no se va a poder unir. Entonces podemos inferir que de un resultado positivo pasar con enzimas a un resultado negativo, la especificidad de ese antígeno se va a ver disminuida, por lo tanto el anticuerpo no se va a unir. Como no hay unión, podemos inferir, por tanto, repito, que son anticuerpos de los sistemas de los cuales las enzimas podrían destruirlo. Como se mencionó anteriormente, sencillamente en la parte de los donantes se realiza o se observa si es positivo o negativo, se realiza la identificación. En caso de que sean positivos, es importante mencionar que los componentes plasmáticos tienen que ser descartados con el fin de evitar una posible reacción en los pacientes. Por el momento eso ha sido todo. En un próximo video realizaremos un ejemplo, igualmente como en este caso, de lo que es la identificación de anticuerpos, teniendo como base ya estos resultados. Hasta luego.